Bien, señores, hoy es Viernes 8 de abril. viernes 8, Día del Especialista de Belleza, a Marta, y conmemoración del Holocausto. Día de la Misericordia, Constanza, Gualterio Col, Genaro el Pintor, Amancio Escapa, Alberto, Dionisio, Lorenzo y Pompilio Brauer. 8 de abril, luna nueva, y un día como hoy nacieron Julio César Castaño Guzmán, uno de los hijos de Julio César Castaño Espaillat, expresidente de la Junta Central y ex juez de la Suprema. Rafael Guillermo Minicucci Vila, Rafaelito Minicucci, fue presidente de la Cervecería Nacional Dominicana por muchos años. Luis Carpio, Olga Torres, amiga, hermana de Vilma, y César la Antigua, Farmacia Ana María. También hoy está de cumpleaños Adalgisa Mejía Ortiz de González, esposa de José González, un empresario del automovilero, venden dealer, los que tienen dealer en Santiago. Adalgisa Mejía Ortiz. Tiene los mismos apellidos de Vitelio. Bien, señores, tenemos al ingeniero Cuello hoy con nosotros. Quisiéramos agradecer a la Universidad Católica de Santo Domingo y al padre Benito Ángeles, que estuvo presentando el portafolio informativo de la universidad, y muchos me preguntaron por el egresado Carlos Alonso. Me da nostalgia porque veo este portafolio informativo de la universidad, que en el frente precisamente lo que tiene es la Biblioteca Cardenal Veras. Comenzó como una biblioteca pequeña, una biblioteca donde se contienen lo que eran los libros de uso personal del cardenal Octavio Veras Rojas. Tú sabes que en la calle Sánchez, al lado de la iglesia del Carmen, hay un asilo, parece que es un asilo para personas un asilo de ancianos. Sí. Y se llama también Cardenal Veras. Bien, tenemos al ingeniero Cuello, y después de terminar una agenda que trajimos obligada, quisiéramos pedirle, porque ahora tenemos un problema, que nosotros tenemos muchísimos días hablando de los grupos económicos y de Santiago, y me dijo, pero usted no sabe de eso, el que sabe es el ingeniero Cuello. Pero él sabe de todo, dice, no, él sabe de eso porque es de allá. Bueno, pero vamos por partes. Le damos la bienvenida a José Israel Cuello. Y hay algo que quizás José nos pueda ayudar, y es que parece que Rusia va a tener que terminar esa guerra como terminó la Segunda Guerra Mundial, poniendo una bomba en Nagasaki y en Hiroshima. Pero él cuenta con sus aliados, y el aliado principal es China. Y yo me pregunto, José Israel, cuando Nixon y Bush, siendo embajador, y Kissinger diseñaron que era importante desarrollar China, y lo asesoraron y lo ayudaron y cogieron fiado allá, nunca se imaginaron que iba a ser competencia, o sí lo sabían. Y yo pregunto, China sabe que Rusia podría ser competencia de ellos y no va a tardar mucho para hacerlo, o no, puede contar con ese aliado. Mira, cuando Estados Unidos se acercó a China, movió una ficha muy importante en la historia humana. Eso estaba encabezado por el político más sagaz que tuvo Estados Unidos en el siglo pasado, era Richard Nixon, y el estratega más importante
que lo auxiliaba, que era Kissinger. Eso de aislarse de su aliado en la Segunda Guerra Mundial, que fue decisivo, porque fue el que hizo la guerra, fue el que puso a recular a los alemanes, fue Rusia. Eso de aislarse y ponerse del lado de China, fortalecer a China, una jugada maestra. No solo en el enfrentamiento entre potencias, sino en el propio desarrollo humano, de la sociedad humana, del mundo. Porque los mercados se ampliaron de una manera violenta, Cruz. El crecimiento norteamericano lo garantizó la mano de obra barata china durante 20 a 25 años. Y eso es una trascendencia. Y además se equilibró el crecimiento humano, el crecimiento económico. China pasó en una generación de ser un país tradicionalmente gregario, que la proclamación del socialismo no fue suficiente para organizarse. Cuando cristalizó la idea de que construir empresas y hacer negocios y ganarse la vida no era delito, que la parte delictuosa del capitalismo era otra, la concentración de la riqueza, los monopolios, las consecuencias que conocemos. Y eso naturalmente modificó el esquema de los poderes mundiales. Debilitó profundamente a Rusia, al cual Estados Unidos, por otro lado, mantenía con la lengua afuera en la carrera armamentista. Porque un país que no tenía, que fue destruido en la Segunda Guerra Mundial prácticamente, o sea, porque en Estados Unidos cayó una bomba. La primera bomba que cae en Estados Unidos, hay que reiterarlo, es la de la Torre Gemela, en la historia. La única vez que entraron a Estados Unidos. Y es una destrucción muy localizada, que ya incluso se reparó. Tú vas por ahí, eso no, ahí no hay ni siquiera huella del bombazo. De manera que eso creó un esquema en que el papel norteamericano en la economía mundial se redujo del 50% del PBI mundial que tenía cuando ganó la Segunda Guerra Mundial, del 80%. El 80% que tenía cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, al 50% de la economía mundial. Es una modificación trascendente de la economía del mundo. Si Estados Unidos hubiera hecho esa política lo hubiese hecho en América Latina, hoy se sentiría menos solo, menos asediado. Pero bueno. ¿Puede contar Rusia con sus aliados? ¿Cuáles? Con China, por ejemplo. No. Mira, los enemigos no se curan, la enemistad no se cura. ¿Los enemigos? La enemistad no se cura. Entonces, fuera de que perdió la guerra de opinión pública, Rusia va a perder la guerra esa. Necesariamente. ¿Eh? Necesariamente. Está contra el mundo. ¿Y por qué tú dices que se abre frente por todas partes? Bueno, después de abrirse el frente militar. Con la OTAN, más nada. Ese es su frente. Ojo, y reivindicar su moneda como si tuviera alguna fuerza. Ese es otro frente. Abrir la moneda, el frente económico. A mí hay que pagarme en rublo. En rublo. ¿Con qué rublo? ¿Quién tiene rublos en reserva para pagarle a Rusia? Entonces no le van a pagar. Que comprárselo a él o para no le van a mismo. comprar. ¿Cómo tú compras rublos? Vendiendo mercancía. Ellos no están en el mercado mundial, ellos venden materias primas, es una economía muy rezagada, venden materias primas, productos primarios. Tienen que colocarlo primero en el mercado, tener reservas y entonces pagar. Y cuando ellos venden el gas a un país, ¿en qué le pagan? En la moneda que se paga a toda la economía ¿En mundial. dólar? El dólar. ¿O en euro? Bueno, el euro en menor medida. El euro depende de que haya reserva. Pero es que Estados Unidos no tiene límite de emisión monetaria. Entonces tú no ves... Estados Unidos emite toda la moneda que le da la gana y la respalda con su capacidad de producción. Y yo me pregunto, esa conversación
¿tú crees que un gobierno encabezado por una persona que no es un genio, pero tenía mucha información, muchos años gobernando, sabía cuáles iban a ser las reacciones, no sabía que iba a perder la guerra? Putin no sabía que iba a perder la guerra. Él pensaba que iba a ganar la guerra. Si no lo sabía, se está enterando ahora. Eso es lo que yo te pregunto. Bueno, yo creo que se enteró después. Bien. Pero él no tiene cómo ganar esa guerra. Él no tiene cómo ganarla. Y mucho menos abriéndose un frente donde no tiene ni siquiera espalda. Que es el frente monetario, el frente económico. Bien. Vamos a otra. En los 8 días que tenemos, hemos visto del viernes hoy que el hidrógeno sigue avanzando. ¿Es así? Mira. Porque a veces se producen como desarrollos al vapor. Bueno, las coyunturas permiten espasmos en la vida social, económica e intelectual. Y estamos en un momento de... O sea, el mundo ha estado enfrentando el problema de la contaminación. Y que las metas se ponen y que para tal fecha se va a acabar combustible fósil. Pero esta guerra sí marcó el final de eso. Porque se demostró que los que poseen los combustibles fósiles no son leales. El mundo depende de ellos y ellos chantajean al mundo. Eso de Rusia renunciar a la gran conquista después de la Segunda Guerra Mundial, que fue el acuerdo Willy Brandt-Khrushchev del primer oleoducto hacia Alemania, que garantizaba la paz en Europa. Porque independientemente del carácter de Hitler y de sus desviaciones despóticas, había una razón por la cual ir a los Urales, era buscar los minerales. Necesitaban los combustibles. Y el acuerdo con Willy Brandt puso fin a ese conflicto que ya había provocado 2 guerras mundiales. 2. Era el mismo. Buscar más allá de los Urales, en Siberia, el combustible que necesitaba. Bien, se pasaba entonces del carbón a los fósiles, a los gases, resultado de la composición. Bueno, hoy enunciadas alternativas, que son muchas, le llegó el punto final al asunto. Ayer vi un reporte que tenía viejo ahí, de un ensayo español, muy estudiado, de más de 20 años estudiado, empleando espejos para calentar un agua de alto contenido salobre con la luz solar, hacer de esa pila una fuente de energía permanente, que es otra opción. Pero de todas maneras, no es por declaraciones de los ambientalistas y deseos humanos de que se corrija el clima, sino por la propia estructura de quienes tienen combustibles fósiles y quienes no tienen combustibles fósiles, que ya no se puede soportar más esa situación. Hoy está descompuesta la economía del mundo, simplemente porque se rompió esa relación de Europa con Rusia para manejar los combustibles fósiles de Rusia, que lo necesita la gran Alemania. Tan sencillo como es. Ahí terminó esa guerra, ahí terminó ese enfrentamiento. Bien. Pero resulta que se produce esta situación con opciones estudiadas. La alternativa no es improvisada, hay más de una opción. Entonces, ahí terminó todo. Ahora, si Putin pretende, con una moneda que no significa muchas cosas dentro de la propia Unión Soviética, porque cuando yo estaba cerrado uno podía ver las tiendas marioscas que vendían en las calles de Moscú, de Leningrado, en dólares y en euros, porque necesitaban captar esas divisas dentro de la sociedad soviética, que no creaba muchas divisas, pero ya tenían cierto turismo, tenían visitantes, tenían embajadas que gastaban dinero, viajeros
que producían, o intelectuales que producían dinero con sus obras fuera, una serie de fuentes que eran menores que la economía primitiva de minerales fósiles. Bien, José, en la disposición de los 2.000 millones que el presidente dispuso ayer para prestárselo a las clínicas para que se pongan a tono, parece mentira, con los centros del gobierno, se hicieron muchísimos comentarios y salió como conclusión de que siempre hay razones y sin razones. En todo hay razones y sin razones, pero parece ser que tú tienes una visión de la tarifa eléctrica en que hay razones y también hay sin razones. ¿Es así? Sí. Hay razones normales de que una tarifa no tiene por qué ser fija, pero tal vez hay una sin razón que es la coyuntura. O sea, modificar la tarifa eléctrica en un momento que por sí misma está subiendo. ¿Cuál es la razón que se necesita, verdad? Y la sin razón es que el momento no es adecuado. El momento no es adecuado y la estructura de los aumentos tampoco me parece correcta. Yo no he estudiado ese tema en todos los elementos, pero sí he visto el debate consiguiente frente a la publicación de la tarifa. Y así como en el caso anterior, en el caso de la energía, me acojo, en el caso del equilibrio mundial, me acojo y recomiendo un artículo que acabo de leer de Eulogio Santaella sobre el papel de Nixon está en el periódico El Día de hoy, sobre el papel de Nixon en ese trascendente momento del cambio de las fuerzas mundiales y sus relaciones, y lo que ha significado en el desarrollo. En el caso de la tarifa eléctrica es interesante y recomiendo las múltiples intervenciones que ha hecho Bernardo Castellano, que sí conoce el tema. Bien. José, ayer leyó Carlos unas efemérides. No me sorprendió porque conocí el caso, pero mucha gente desconocía que cuando tú estuviste detenido en el movimiento revolucionario 14 de junio, se conmemoraron ayer 60 años de la puesta de una bomba en la puerta del Editorial Duarte. ¿Eso fue así? Yo estaba fuera ya en España. Ya usted estaba, ya fue puesto en libertad. ¿Qué año fue eso? ¿60 o principio del 61? Principio del 61. O sea, cuando se pusieron dos bombas esa noche. Así fue. Una en Editorial Duarte y otra en Polanco Radio. ¿En? Polanco Radio era Sí, sí, ahí frente a los bomberos. Bueno, ese era un negocio muy vinculado De un hermano de Polanco. de Monseñor Polanco. Monseñor Polanco fue de los fundadores de Editorial Duarte. Ajá, Sí. Era papá era un hombre muy religioso, muy católico. Sí, eso era que es una sucursal de la Acción Católica. Sí, sí. O sea, papá tenía una librería en Santiago, Librería Santiago. Librería Santiago. Y la aportó junto con una librería que había aquí en la capital que se llamaba Librería Duarte, que era propiedad de Monseñor Pepén y Monseñor Polanco. ¿Y Monseñor? Polanco. Ah, ya. Ellos aportaron eso y el nombre Duarte. Yo estaba en el Conde y entonces se alquiló un local en la Mercedes. Y quedaron con acciones en el editorial. Y se creó Editorial Duarte con el aporte de Santiago. Y naturalmente hay cosas que no se han revaluado y no me toca a mí evaluarlo. Entonces tú le dañaste la cosa. Yo era el vicepresidente de Editorial Duarte cuando caí preso. A los 23 años. A los 20. Porque mamá había muerto en el 57. Sí, en el 57. Y yo había trabajado con papá todo el tiempo. Yo hice la normal de noche, trabajando con papá. Entonces, no tenía conocimiento desde que comenzó el negocio. Todo eso estaba vinculado.
Pero hay otra cosa más, que no sé si la seguridad lo vinculó como tal. ¿Y qué? ¿Amedrentar a quién? Porque si ya tú estabas afuera, ¿qué le mortificaba al régimen? Yo estaba afuera, pero estaba picando. Ah, allá. que tú estabas escribiendo. Yo escribí en la revista SP de Emilio Romero. ¿Tú estabas en España o en Venezuela? En España, en España. En la revista SP de Emilio Romero, un liberal franquista, pero sobre todo apoyado en unos redactores importantes, que se llamaba, bueno, perdón por no recordar ¿Y uno. Franco no apoyaba a Trujillo? Pues yo defendía a la iglesia. ¿Pero? Yo defendía a la iglesia en España. Ah, O sea, yo escribía un seudónimo sí, y usaba la técnica del foro público sí, de firmar con los nombres, Con un seudónimo. con los nombres implicados. sí, Escribía cartas sí. toda la semana. Y entonces había un periodista boliviano, exiliado allá, Armando se llamaba. Bueno, Armando Puente. Y el régimen del franquismo incidía mucho en la prensa. Como que incidía mucho. ¿Eh? No, que si en un momento alguien dijo, es que ya es una dicta blanda. Realmente al final se puso dicta blanda. Blanda. Bueno, no fusiló gente días antes de matar a Franco, de que se muriera morir. Franco. Estaban fusilando gente que hasta el Papa le llamó la atención. A los ETA. Esta no. Gente de la guerra. Ah, ya. Gente, militante clandestino del Partido Comunista que se introducía Bien. en España. Entonces, estaban incómodos por lo que tú estabas haciendo. Es decir, era claro. Bueno, me llamaron por teléfono más de una vez, me amenazaron. Ya. Me dijeron, ¿tú te recuerdas de Galíndez? ¿Tú eres? ¿Tú te recuerdas de Galíndez? Me Ay, decían ya. por teléfono. Pero, ingeniero, también uno ve que... Pero yo era un ese- descarado, yo iba todos los lunes a la embajada a leer mi periódico. Yo era dominicano. Yo me llegaba allá, saludos. ¿Quién ¿cómo era estás? el embajador? Paulino. No, todavía no. Paulino fue de Balaguer después. El embajador era cuñado de Trujillo, con cuñada de Trujillo, casado con una hermana de María Martínez. Bien. Un moscano, tenía una botella ahí. Pero sin embargo uno ve que de cierta manera, aún con nombres de calles y de cierta manera se le homenajea no directamente a Franco, sino que uno ve como que gente que tuvieron cargos importantes y tuvieron a su cargo algunos programas de desarrollo, muchos de ellos militares, uno ve que todavía se les reconoce o sea, hay un mérito en la sociedad que la sociedad reconoce a la gente que fue parte de ese gobierno. No como aquí, que todo lo que era Trujillo terminó oliendo mal y casi borrado de la faz de la tierra. Bien. Bueno, pero Franco está bajito en la opinión pública interna. Siempre tuvo, ¿verdad? No, ahora está bajito. Sí, yo vi una exposición en el Museo Reina Sofía donde había un cuadro, el gabinete de Franco, pero cuando estaba la foto de él nada más decía el caudillo. Y ya. Bien. José, esta semana me he referido 2 veces a algo y yo no quiero que mucha gente esté pensando que yo estoy medio fantasioso. Yo decía que Estados Unidos tiene un librito que no falla. En la Segunda Guerra Mundial se formó el eje Berlín, Roma, Tokio, Alemania, Italia, Japón y los aliados. Alemania llegó a incursionar en submarinos en el Caribe. Hundió barcos comerciales. Y nosotros hemos leído Barco dominicano incluso. que Estados Unidos confinó japoneses, alemanes y a italianos allá, tanto que unas cuentas que tenían los Vicini en Estados Unidos fueron confiscadas, fueron congeladas. Y en Inglaterra. ¿Perdón? Y en Inglaterra. Y entonces, luego resolvieron. También el doctor George, que era alemán, fue acusado de espionaje y estuvo preso
Y yo pregunto, ese tema del yate, de que agarren, lo revisen, lo confisquen, es la misma estrategia de Estados Unidos, de que eso puede ser un instrumento o de espionaje o de daño, que tenga armas, que sea ¿Qué tú crees? Es el mismo librito, ¿eh? Mira, hay cosas que se copian, pero no conservan la esencia. En el caso del control de cuentas en la Segunda Guerra Mundial, lo que se estaba era manejando a nacionales de aquellos países del eje que pudieran estar vinculados a sus países de origen. Sí, pero yo me pregunto, ¿los bichines eran millonarios de Mussolini como los dueños del yate eran millonarios de Putin? Por eso mismo, la diferencia es grande. Los bichines vinieron aquí en el siglo XIX y comenzaron a sembrar caña y se hicieron ricos aquí. Se hicieron ricos Ellos no aquí. vinieron Esto no ricos. se hizo rico. Ellos no vinieron ricos. Ahora llevaron dinero a Italia. Y se sabían invertir dinero también en muchas cosas. El gran auge de su fortuna fue después de la Segunda Guerra Mundial, cuando compraron terrenos en Italia, y eso se convirtió luego en la expansión del país que más turistas del mundo todavía hoy, que es Italia. Y eso se hizo en tierras que ellos compraron a tiempo. Ahora bien, lo que persigue Estados Unidos hoy con la identificación entre la llamada oligarquía rusa, o los oligarcas rusos, no es una oligarquía, pero lo llaman oligarcas, y hay que respetar el nombre que ya se ganaron, con el poder. Y diciendo, estos son socios de Putin. Es identificándolo, no necesariamente son socios de Putin. Claro, no es lo mismo, no es lo mismo. O sea, Porque allá, ¿cómo se produjeron esa fortuna de un día para otro? Los jefes de las empresas emitieron acciones de las empresas, las repartieron entre los trabajadores y después se las compraron a precio vil a los trabajadores. Bien. Y con una exportación que tú hacías de materia prima fuera, que te quedaba fuera, tú te hacías el hombre más rico del mundo. bien. José, a raíz de la muerte de Trujillo, específicamente, ya electo el primer gobierno democrático, surgieron algunas instituciones, un año después de muerto Trujillo, comenzaron a formarse, y esas instituciones estaban ligadas entre sí. Leímos anteayer, el Consejo de Administración del Grupo Popular, y vimos muchos nombres de los capitales de aquí. Y yo recuerdo que había un hilo conductor entre algunos miembros del Banco Popular, algunos miembros fundadores de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, y la mayoría de los funcionarios salieron de la escuela de la banca de aquí. La escuela de la banca, el Banco de Reserva. La escuela del periodismo, el Caribe. Entonces... El Caribe y la nación. Bueno, entonces apareció en el día de anteayer la publicación de ese consejo con esos nombres. Y ayer nos invitaron a una comida en la que se te invitó, yo te excusé diciendo que tú estabas a dieta. Que no, tenía una dieta especial. Hiciste bien, hiciste. Seguro que yo hice, pues yo sé por qué. Pues mira, resulta que me pasó 2 veces. El día 12 de marzo del 19, el obispo de San Pedro de Macorís hizo una reunión para unas labores caritativas en la zona, y me llama, invita al señor Pepín Corripio, y yo le digo al obispo sin hablar con Pepín, mira, el problema es que ese es el día de cumpleaños de Corripio, el 12 de marzo, es difícil que él venga.
y resulta que todo el que estaba en esa fiesta fueron los primeros, ahí fue que Calilaché y ese grupo se contaminó. Lo mismo pasó, el señor Cuello está de dieta. Pero ahí se habló del grupo y dijeron algo, me dice, quien conoce bien ese caso es José Israel, que los miembros fundadores del Grupo de Santiago, que era oligarquía, Pastoriza, Bermúdez y Payá, y alguien dijo, pero Payá era una persona que estaba en una farmacia, que no había multimillonarios ni nada de eso, ¿es así? Aquí el dinero se concentró en manos de Trujillo de manera enorme y 4 o 5 familias que manejaban la exportación de cacao, café, tabaco y azúcar. Esos eran los bienes que se exportaban del país. Ahí era que se hacían fortunas, en las cuales Trujillo comenzó a participar y probablemente eso tuvo mucho que ver con su muerte. Porque un productor de café me contó la historia de café dominicano. ¿Tú te acuerdas de cacao dominicano y café dominicano? Esas fueron 2 empresas que creó Trujillo y que le provocaron la muerte. Fueron factores que le provocaron la muerte. Y un productor de café me contó la historia. Dice, Trujillo nos invita a formar una empresa para manejar la exportación del café y ganar mejor dinero. Y efectivamente así fue. Él manejaba la exportación con un gerente general de ese conjunto que manejaba toda la exportación de café. Y el primer año crecieron nuestros precios. Vendimos, espérate, te conté el cuento. Crecieron nuestros precios. Trujillo muy modestamente pidió un 5% de comisión. Ah, del negocio. Sí. Pero al año siguiente pidió un 10%. Pero también los resultados eran mejores. Y al tercer año pidió un 20%. Y al 4º año lo matamos. Pero Palabra no de fue Dios. el grupo del café que lo mató. Ajá, No. ajá, ajá. ¿Y a quién representaba? ¿Cómo se llama? Tunti Cáceres. No, Tunti Cáceres era Mocano, no hay café. Por eso. Villatrina. Pero Tunti Cáceres ni siquiera tuvo él estaba en el complot. Pero yo tenía representación ahí dentro. Oh. Y los Baez Díaz. ¿Lo? Y los Baez Díaz. Ah, ya, sí. Sí, Jordi Brosa y esa gente. No, sí. los Baez Díaz. Sí, que eran Clínica Abreu, eso era los Baez. Es así. José, el tema es que ese grupo solamente se consolidó en la firma de apoyo a los resultados de las elecciones que eligió a Guzmán, o esa gente en todo se ponía de acuerdo, Zona Franca, Pucamaima, Popular, Plan Sierra, lo hacían siempre en conjunto o ellos se juntaron después. Mira, ese grupo se galvanizó alrededor de Jimmy Pastoriza en Santiago. Ah, no fue de para allá. ¿De qué para allá? Y de para allá también. Sí. Eran 2 cabezas de Santiago que se notaba que eran cabezas pensantes fuera del poder, a simple vista. Jimmy Pastoriza se formó en Estados Unidos. Su papá fue embajador de Trujillo en Estados Unidos. Sí, sí. Y él se formó en la Universidad Americana. Lo que quiere decir que... Era un hombre con una formación muy distinta a la mayoría de los que tenían empresas en Santiago. Y no creo que él tuviera empresas. Y otra cosa, y el grupo de Santiago fue que llevó a Guzmán y a Salvador y
y a Hipólito al poder, o eso no tuvo nada que ver? No, pero es que tú estás confundiendo etapas de la historia. No, yo estoy confundiendo a la El- todavía el- estaban vivos. El grupo de Santiago surge con Balaguer en el poder. Sí, Con Balaguer todavía heredando. pero en el 78 Y- viene y- Guzmán, en el 82 viene Salvador Sí, y en el 90 pero Hipólito. es que hay un tránsito. Porque, ¿qué pasa? La oligarquía tradicional dominicana fue la que tumbó a Juan Bosch. Y lo tumbó por trujillista, hay que decirlo. O sea, la acusación que le hacían a Juan Bosch, que él se la buscó, Que él se reclutó al trujillismo, reclutó a Trujillo le abrió la puerta. y ganó las elecciones con los votos de con Balaguer. los votos, bueno, pero Cosa una que no es estrategia. mentira. Si el otro tenía látigos. Sí, pero entonces, fue una habilidad de Balaguer, de Juan Bosch, de decir que el problema no era la culpa nacional sobre el trujillismo, porque eso no tenía solución, sino ricos y pobres. ya. Y por eso lo acusaron de comunista. Pero la realidad es que él gana las elecciones con los votos de Balaguer. Sí, en un Porque él no principio tenía nosotros voto. nos confundimos porque el 14 no apoyó en las elecciones, pero sí rechazó el golpe de Estado y El se fue a la 14 votó entero por Juan Bosch. también. A última hora se convenció de que la candidatura cívica no era sana, de que estaba llena de intereses oligárquicos, y lo sintió así. Pero tenía miembros comunes. Tenía 2 o 3 directivos en los 2 sitios. No, cuando se fundó Unión Cívica Nacional, Sí. Manolo estaba preso todavía. Y el presidente era Viriato y el vicepresidente era Manolo. Y don Chichi Alburquerque, que era de 14 de la clandestinidad, estaba en la directiva de Unión Sí, Cívica. y Fernández Caminero estaba en los 2 Y sitios. Fernández Caminero igual. Pero eso se desdobló. Ah, ya. Y tuvo En las su- elecciones se quedó claro. No, antes de las elecciones. En diciembre del 61, en los primeros días de enero del 61. Pero ¿por qué el 14 no fue a elecciones? Se volvieron locos. ¿Eh? No sabían qué hacer. Pues tú eras dirigente ahí. No, Tú dirigías el periódico yo era director con del el Chino periódico. Ferrera. No, el Chino Ferreira era jefe de redacción. Sí. Y el día que yo llegué al país, 8 de agosto Ah, ya. del 60, del 61, y era domingo, el 9 fui al local, y me puse a llegué temprano, no había nadie. Ahí recibí unos sindicalistas de la Manicera, encabezado por Julito de Peña, y lo conocí. Y el departamento de contabilidad de la Manicera, que fue el que levantó el arma. Y bueno, y los orienté cómo manejarlo, que yo podía saber de esas cosas, cómo se podían manejar en la organización de un sindicato, una cosa de eso. Y al rato llega Manolo, voy y lo saludo. Ahí lo conocí personalmente, porque en la cárcel lo vi de lejos, pero nunca pude hablar con él. Y hablamos, y entonces le digo, mira, hice esto. Ah, muy bien, mira, pero es bueno, yo sabía que alguien me dijo que tú habías llegado ayer, y es bueno que tú hayas venido. Al entrar, ya había aparecido uno, y tú te inscribiste en Unión Cívica. Digo, ni me voy a inscribir. Ni me voy a inscribir. Ah, no, pues tú no puedes. Digo, pues, espérate, yo fundé esto en la clandestinidad. Yo no tengo que venir aquí a inscribirme. Sí. Primero que Unión Cívica. Pero yo no me voy a inscribir en Unión Cívica. Yo había estado en Venezuela ya, de camino de España para acá, porque me habían convocado. Estoy hablando muchas cosas personales, no me gusta, me lo detesto. Sí. Pero a ti te gusta provocarme. Seguro. Pero eso no le importa a nadie. El asunto es que yo había estado en Venezuela y recuerdo que llegué a Venezuela, de que para una invasión que estaban preparando allá, cuando llego a La Guaira no hay nadie esperándome, porque se habían ido para Cuba los que estaban Eso es agosto del 61. en agosto. Yo fui a Venezuela en junio. Ah, pero todavía estaba Balaguer en el poder. Sí, no, yo me fui para Venezuela desde que... Acababa de fundar el Consejo de Estado.
No lo había fundado, El- no lo había fundado todavía. Todavía El estaba día ahí. que yo llegué de Venezuela, de Curazao, Venezuela, Curazao, Santo Domingo, el día que yo llegué fue el mismo día, 8 de agosto, cuando Balaguer vino de Naciones Unidas. Ah, ya. Los escombros en el aeropuerto todavía se notaban, la basura de la gente que no fue a recibir, las cosas, el sentido. ¿Y cuándo es que un grupo de Manolo y unos cívicos van a Washington? Cuando desplazan a Balaguer del poder. Ah, cuando Cuando sacan. desplazan a Ramfi del poder. Ah, ya. Ahí es que los más le meten una cacarita en la boca y lo despayan. Pero ya yo no estaba en el 14 en ese momento. Perfecto. Yo salí del 14 cuando expulsaron a Alfredo Manzano, que era el tutor de la prensa, que habían creado una comisión, a solicitud mía, habían creado una comisión del Comité Político del 14 para controlar los 4 programas de radio que hacíamos diario y el periódico que salía bisemanal. Pero el único de esa comisión que trabajaba era Alfredo. Y a las 6 de la Manzano. mañana estaba trabajando ahí. Pesadísimo, odiosísimo, pero trabajador. Y hacía su trabajo. Y entonces un buen día lo expulsan. Cuando me convocan a mí, pues dije para darme las explicaciones de la expulsión, yo me senté en una máquina y escribí mi renuncia. Ya. Digo, ¿por qué? ¿Por qué dice esa carta que yo renunciaba? Porque si habíamos construido un partido político para renovar la política dominicana, no podíamos de ninguna manera expulsar a una persona sin huirla. Una cosa tan simple como esa. Bueno, eso no tuvo una repercusión inmediata, pero sí inmediata. Una semana después, una semana después, deportaron al paquete de todos los izquierdistas que trabajaban Sí. con nosotros en prensa y radio y lo mandaron a Opaloca en los Estados Unidos. Y ahí, era un tollo, eso no tenía cabeza en ese momento. Bien. Y por ahí se fue el 14 en banda, se desgajó. Pero Entendimos. eso no tuvo ninguna importancia en la vida política dominicana en ese momento. Incluso la propia tragedia de Manolo, del asesinato de Manolo, pues lamentablemente no fue valorada en su dimensión. Bueno, señores, vamos a una pausa.